capítulo de Ex Ante After Office dedicado a las mujeres en alta dirección y hoy vamos a hablar con una mujer que ocupa por primera vez la presidencia de ICARE. Es una mujer con una destacada trayectoria encabezando hoy día esta importante corporación que fue fundada el año 1953 por empresarios y que hoy día agrupa a 1.200 empresas de todos los tamaños y de todos los sectores productivos de nuestro país. Hoy el foco está puesto en el próximo Encuentro Nacional de los Empresarios, que es la ENADE, donde ella, por lo demás, va a presidir la sesión inaugural. Es un gusto, un honor poder contar contigo hoy día, Karen Tal. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Cata. Mucho gusto estar acá. ¿Qué esperas de este encuentro donde va a estar por de pronto el presidente Gabriel Boric? Bueno, estamos enfrentando este NADE en un momento difícil, pero con mucho entusiasmo. Quizá hay que partir por el nombre de este NADE, que se llama Concordia Discourse, que significa la conexión de la divergencia. Y este nombre es el nombre que tenía NADE 2019, que se suspendió. Ah, mira. Y esto es bien interesante y lamentable, quizás podríamos decir, porque lo que veíamos en ese minuto es que estaba costando tanto encontrar aquellos acuerdos que son necesarios para que el país pueda avanzar. Entonces teníamos desafíos en delincuencia, narcotráfico, salud, educación, pensiones, y este era un llamado en 2019, antes del estallido social, a tratar de encontrar cómo conectar a esta sociedad tan diversa y que sabemos que todos pensamos distinto, pero que si no nos ponemos de acuerdo no podemos avanzar. Y temas que han quedado detenidos tantos años. Bueno, vino el estallido social, se suspendió, entonces ahora estábamos buscando el nombre para y lo triste, digo yo, es que el nombre sigue siendo tan válido porque aquellas demandas que dieron origen finalmente al estallido social, más una crisis económica, inflación, más una crisis tan importante hoy día de seguridad ciudadana, siguen ahí intactas, pero además en un país que hoy día es más pobre que hace 3 años, Sí. más desigual y más inseguro. Mm. Entonces, este ya es como el mismo llamado, pero quizás un poco más desesperado, a cómo hacemos que todos los actores que tenemos que ser parte de esto podamos ponernos de acuerdo y avanzar en aquellas cosas que son necesarias para que los chilenos tengan una mejor vida. Sí. Bueno, Karen Tal, tú vas a estar presente en esta sesión inaugural, además con el discurso inaugural delante del presidente Boric. No te quiero preguntar sobre tu discurso, por supuesto, ni cuál va a ser el foco, pero puedo comprender, ¿no es cierto?, a la luz de este simbólico nombre que lleva este Sí, encuentro. Pero ciertamente hoy día falta conexión. Es una sí, desconexión de lado y lado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo mides tú, Karen, con la sí. experiencia más que tienes en el pulso social, como yo decía al comienzo? Sí. Mira, te voy a contestar la pregunta, pero primero déjame decirte, yo me imagino, ¿Mm? nos imaginamos desde ICARE, como 2 diciembres 2023 posibles. Ujú. Un 2023 terminando en que hayamos, ojalá, aprobado por una amplia mayoría una nueva constitución, donde tengamos un acuerdo o medidas en el tema de seguridad ciudadana que ya esté mostrando efecto y estemos más tranquilos los chilenos, Ujú. donde tengamos una reforma tributaria aprobada, donde, ¿por qué no, una reforma de pensiones avanzada? Y eso es posible, creemos nosotros, y este NADE es un intento de hacer un punto de inflexión para que eso pase. Pero también podemos llegar perfectamente a un 2023 con una constitución rechazada, sin reforma tributaria, sin reforma de pensiones, con la crisis de seguridad ciudadana sin avances. Entonces este NADE es un intento de hacer un punto de inflexión para que los distintos actores, que este es el único encuentro que reúne al gobierno, al presidente, al ministro de Hacienda, a la política, a los empresarios, a la sociedad civil en un día. Entonces, el esfuerzo es generar un punto de inflexión en el ánimo y más bien converger hacia los acuerdos que son necesarios para que estas cosas puedan ocurrir. Eso es lo que estamos intentando con este NADE. ¿Por qué es tan importante, Karen, que ¿por qué es tan importante, Karen, que los empresarios estén alineados con estos objetivos para que estas reformas se lleven adelante? Muchas veces se dice lo contrario, ¿no? Si los empresarios no están en sintonía, ha pasado, por ejemplo, con otras discusiones tributarias, no cambian. ¿Qué es lo que Porque al final, qué tiene que pasar para que efectivamente los empresarios estén en lo que sintonía pasa es con que este cambio? yo creo que al final los políticos de distintos partidos, los empresarios, el gobierno, son actores
todos importantes en la sociedad. Ujú. Entonces, si no hay acuerdo, es difícil. Al final la reforma tienen que aprobar el Parlamento, son los parlamentarios los que van a tener que votar, pero evidentemente que los parlamentarios interpretan a todos los chilenos, entre esos también a los empresarios, que al final son una parte demasiado importante de quienes generan la inversión, el crecimiento, los empleos. Por lo tanto, es difícil tener que se apruebe una reforma que vaya en contra de lo que el sector privado cree que necesita para poder seguir invirtiendo y creyendo en este país. Sí. Ahora, yo creo que esto es difícil. Me parece a mí que el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria fue un acto inesperado, que cambia todo. De hecho, nosotros teníamos la agenda de ENADE, toda la tarde era reforma tributaria y reforma pensiones, y el día que íbamos a imprimir folleto de ENADE, Ah, se cayó la reforma tributaria, que nunca nadie esperó que pasara eso. sí. Entonces, porque nosotros queríamos hacer un buen panel de cómo aportar a que fuera una buena reforma tributaria, una buena reforma de pensiones. Pero claro, todo retrocede y creo yo que el gobierno lo tiene difícil porque necesita, o sea, si es que vuelve al Senado, necesita 2/3 Mm. y por lo tanto el único camino viable para que pueda avanzar, que es lo que nosotros queremos que ocurra, nosotros queremos dedicar y que tiene que haber un pacto tributario, que hay demandas sociales que hay que financiar, tiene que ser una buena reforma, pero sí tiene que haber una. ¿Y hay que Eh, partir de la reforma anterior, crees tú, para construir esta nueva reforma tributaria que hay que Mira, yo no desarrollar? soy experta en tema tributario ¿Ya? y no sé si hay que partir de la reforma anterior, pero sí creo que la reforma anterior está muy lejos de ser algo aprobable. Entonces, más bien creo que lo que se necesita es una nueva idea. Ujú. Eh, y no es fácil porque se necesitan 2/3. Eh, pero desde ICARE vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, no solamente en nada, estamos trabajando también, reuniéndonos con los distintos actores para facilitar como punto de encuentro que somos, que se junten quienes tienen que dialogar para poder buscar un acuerdo que permita avanzar, porque no podemos. Yo pienso en la reforma de pensiones, que depende de la reforma tributaria de alguna manera por la PGU. No podemos fallar de nuevo a la sociedad. Entonces yo creo que NADE es un buen momento en que podemos mostrarnos los distintos actores en un diálogo donde nos podamos escuchar, entender, aproximar para poder resolver los problemas de las personas. Tú antes me preguntabas, y no te contesté, por el diálogo. Yo creo que lo que ocurre hoy día mucho es que se produce un diálogo vacío. Un diálogo vacío porque aparentemente hay diálogo, pero es un diálogo en que cada uno comunica su postura, la que quiere, con poca disposición, creo yo, a dejarse a veces convencer por la postura del otro. Entonces, claro, hay muchas reuniones y muchos conversan y se generan escuchas, pero no sirven mucho si es que nadie se mueve de su postura y si uno está pensando cómo convenzo al otro de que mi postura es la correcta. Entonces nosotros, ICARE tiene un activo, ICARE es un punto de encuentro, eso es ICARE, no es un gremio. Entonces queremos poner a disposición ese activo, ese espacio que tiene ICARE para poder hacer que nos pongamos de acuerdo y podamos tener, ojalá, una buena reforma tributaria, que avancemos en la reforma de pensiones, que obviamente eso va a ayudar a la aprobación del gobierno y eso va a ayudar a que se apruebe un texto constitucional y que terminemos un buen 2023. Y en eso estamos pensando Es hoy día y este importante, es el contexto de este NADE. totalmente, Karen, es importante escuchar más a la ciudadanía, a la gente, en las mismas mediciones que se hacen en CADEM y en otras, ¿no? ¿Cuáles Sí. son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus Mira, yo dolores, creo sus que la atenciones? gente, bueno, hoy día tenemos una preocupación que se ha tomado todo, que es la delincuencia, el miedo. Es bien especial lo que está pasando porque siempre la ciudadanía tiene diversidad de preocupaciones, una más, pero como una escalerita en un gráfico. Y lo que está pasando ahora es que la seguridad ciudadana es la prioridad uno, 2, 3 y 4, y después vienen las otras. Es tanto el miedo que tiene la gente por el tipo de delincuencia que ha llegado, que la gente tiene miedo de andar por la calle, está llegando más temprano a su casa, se está yendo por otro camino, le da miedo que los niños salgan a jugar a la calle. Entonces, eso sin duda hoy día es la prioridad de la gente. Pero tampoco tenemos que, creo yo,
como olvidar las otras preocupaciones, porque ya aprendimos lo que pasa cuando los líderes de todos los ámbitos no hacemos los cambios y no avanzamos en las cosas que la gente necesita. Entonces yo creo que hay un cierto alivio en la élite, como un poco después del 4 de septiembre, que yo creo que no es una buena cosa, porque si bien es cierto que a lo mejor si se hubiera aprobado esa constitución, yo creo que no habíamos ido por buen camino, también es cierto que por algo llegamos a lo que llegamos y que tenemos que hacernos cargo no solamente del tema de delincuencia, sino que también de las pensiones, de la salud, de la educación, que no está ni en agenda, de la vivienda, del agua. O sea, tenemos muchas cosas en las que tenemos que avanzar. Sí, A pesar de que hoy día la prioridad a la gente es sin duda la seguridad. sí. Y parece ser que la seguridad, Karen Tal, presidenta de ICARE, también impacta en la economía, en las expectativas, en el ánimo de los inversionistas, en fin. ¿Qué pulso tomas tú de eso, de cómo la seguridad está afectando también el potencial crecimiento de Chile? Sí. Bueno, yo lo dije en una entrevista y lo dijo el ministro Marcel también en una entrevista el fin de semana. Es obvio que la seguridad afecta a la inversión, porque nosotros estábamos acostumbrados a un país seguro, a un país donde tú podías hacer negocios tranquilamente. Y hoy día la sensación es de un país inseguro. Pero además es una sensación de que no sabemos muy bien hacia dónde vamos en este tema. O sea, si realmente esto se va a poder resolver o no. Y la incertidumbre es lo peor para la inversión, porque tú necesitas saber, bueno, cuán seguro es y tenerlo claro para poder ver cuán riesgoso es y por lo tanto poder invertir. Y yo creo que hoy día estamos en una cosa como que no sabemos muy bien si vamos a poder controlar esto o no, y obviamente que eso afecta las decisiones de inversión, que hay muchas que están paradas, por eso y por muchos otros motivos, pero claramente tenemos un problema. ¿Está puesto el foco la discusión hoy día en el crecimiento, Karen? Son Mm, tantas las urgencias sí, de momento, ¿no? Que parece ser que lo más importante, por lo menos para la generación de empleo, para dar oportunidades y también sí, de esta forma para enfrentar la delincuencia es crecer. sí. Sí, yo creo que tenemos tantos problemas que no está puesto el foco con toda la fuerza que quizás quisiéramos. Ujú. Eh, y yo me pregunto, yo no lo tengo claro, tampoco soy economista, pero una pregunta que le he hecho a muchos economistas, como si podemos soñar con volver a crecer al 5, al 4, o sea, como que vamos algún día a volver a crecer realmente. Si nosotros llevamos muchos años, esto no es de ahora, llevamos muchos años no creciendo. De hecho, yo creo que esa fue yo desde mi perspectiva, una de las principales causas del estallido social. Ujú. Porque claro, la gente se endeudaba, pagaba, y dejamos de crecer ya tantos años y ya no dio para más esto. Sí. Eh, y la gran pregunta es si vamos a poder generar más plata a través del crecimiento, si al final con crecimiento tendríamos todo lo que necesitamos recaudar. Y si no crecemos, por mucho que tengamos reforma tributaria, esto no va a resultar. Y probablemente, claro, no tenemos, yo creo, el foco suficientemente puesto ahí porque estamos tratando de resolver demandas muy urgentes. Ahora, a mí no me gusta mucho la discusión de si al final el camino es crecimiento o el camino es repartir mejor, porque al final en ese debate nos quedamos entrampados. Yo creo que sin duda que todos tenemos el mismo objetivo, todos queremos que la gente esté mejor, todos queremos que las pensiones sean mejores, todos queremos una mejor salud, no queremos que la gente se muera, sin duda, en las listas de espera, es obvio. La discusión está en que unos creen que el camino es principalmente el crecimiento y por lo tanto hay más plata para financiar todo, y otros creen que no, porque hay que distribuir primero y después crecer. Y yo creo que eso es mal, esa tensión, porque nos quedamos entrampados en que yo creo que son las dos cosas. Yo creo que tenemos que avanzar y tenemos que mirar el largo plazo y tenemos que planificar, volver a planificar en el largo plazo todos los desafíos de Chile, entre esos cómo vamos a volver a crecer. Pero también tenemos que pensar cómo hacer para que por mientras eso no pasa, la gente no se siga muriendo en las listas de espera, la gente tenga pensiones mejores, y creo que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Oye, importante presencia femenina en un momento tan importante para nuestro país, no solo por tu caso, tu historia, tu trayectoria que hoy te tiene Karen Tal como presidenta de ICARE, sino que también eventualmente en Sofofa va a estar Sí. presidiendo una mujer, Rosero Navarro, y en la Y una CPC ya tenemos vicepresidenta de la CPC también. una vicepresidenta que es Susana Jiménez. Tremendo desafío, ¿no? Este escuadrón de mujeres, además con liderazgo, con otra actitud, frente a desafíos tan importantes. ¿Será el momento de que cambie la aguja en materia
de empresarios o de actitudes Yo o no? diría al revés. Yo diría que estamos ahí hoy día porque la aguja ya fue cambiando. Porque, no sé, Icare cumple 70 años este año, y la CPC, imagínate, y no había habido, no estaban las condiciones para que hubiese mujeres presidiendo. Y yo diría que al revés, dado que el mundo ha cambiado, y que las mujeres han ido tomando más posiciones de poder, hemos ido tomando, es que se pudo producir que en este minuto estemos mujeres en estos cargos. Yo creo que, más que va a cambiar, yo creo que el cambio ya ha sido. Y por eso ha sido posible algo que en 70 años, al menos en Icare, no había ocurrido. Y eso tenemos que celebrarlo. De todas maneras, Karen Tal, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Ex Ante. Mucha suerte en ENADE. Muchas gracias, Cata. De todas Nos formas, que te vemos, vaya nos muy bien. vemos el jueves 20. Nos vemos, ahí estaremos. Muchas gracias.